Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario, y el tema que nos toca tratar el día de hoy en este hermoso canal es sobre Bolsonaro, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha tenido unas muy buenas declaraciones en cuestión a un proyecto enorme que se va a aplicar en Brasil que tiene que ver con la privatización de las cárceles del sistema carcelario penitenciario en Brasil. Y esto es una noticia que puede afectar a todos nuestros países. ¿En qué sentido? Pues que la influencia que tiene Brasil en nuestros países con lo de las políticas fiscales y las políticas económicas puede hacer ver a los estados que sus políticas estatistas, socialistas fracasadas no sirven y que los ejemplos y los buenos funcionamientos de países como Chile, Uruguay o Brasil nos pueden influir para cambiar el rumbo que estamos tomando, ya que vamos a ver su popularidad que sigue subiendo, la popularidad de Jair Bolsonaro, y vamos a ver el ataque que le hacen los medios hegemónicos que siempre son de izquierda para tratar de desacreditarlo. Y antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir profesionalizando más este canal con un nuevo micrófono, una nueva cámara, etcétera. Y también quiero hacer un anuncio muy especial, agradecerle también a Edwin Lozano por su aportación de manera voluntaria a través de Western Union, que ha ayudado bastante el canal y que poder comprar el micrófono esté cada vez más cerca. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de todos estos temas, ya que me parece imprescindible hablar de lo que está pasando en Brasil con Jair Bolsonaro. ¿Cuál es este sistema de privatización? ¿Qué se está haciendo? Vamos a leer la noticia gracias a La Derecha Diario. Bolsonaro impulsa la privatización de cárceles para achicar el gasto del Estado. La reforma de las prisiones cortará los gastos. Los reclusos trabajarán a cambio de una reducción en sus condenas y una remuneración digna, generando mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. La revolución del sector privado en Brasil. Y como hemos visto en la noticia, ¿qué es lo que está pasando? Recordemos que el presidente Jair Bolsonaro asumió a finales de 2018, principios de 2019 y hizo una revolución en todo lo que están siendo sus políticas públicas. ¿En qué sentido? Pues resulta que el presidente entró con una clara tendencia libertaria, ni siquiera liberal, libertaria en el campo económico, ya que yo lo escribiría más como un presidente paleolibertario, o sea, con tintes conservadores en lo social y con tintes antiestatistas en lo económico, que siempre es positivo. Y él entró con privatizaciones, ha hablado de quitar subsidios, privatizar empresas estatales, absolutamente privatizarlo todo. Hasta recordemos el clip muy gracioso de uno de sus diputados diciéndole a la izquierda en su cara que iban a privatizarlo todo y iban a acabar con sus privilegios que tenían los zurdos. Y este presidente ha impulsado la libertad económica y es por eso que los medios hegemónicos lo atacan siempre, calificándolo de ultraderechista que podría entender lo que dicen los zurdos cuando hablan de ultraderechista. Entendería, no sé, un fascismo, a lo que ellos se refieren, porque para cualquier liberal sabe que el fascismo es un colectivismo de izquierda, al igual que el nazismo. Pero bueno, según lo que dicen ellos, se referirán a eso. Pero como ven, el presidente Bolsonaro no tiene nada de eso. Seguimos. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha encontrado la solución al problema de hacinamiento en las cárceles brasileñas, la privatización, con el objetivo de que los detenidos puedan trabajar para reducir sus condenas y que con su salario paguen sus costos, disminuyendo el gasto estatal en materia carcelaria. Vemos aquí las declaraciones de Marta Seidler. Ya estamos con los dos pilotos en la estructuración y en la etapa de estudio de factibilidad para descubrir cómo se compensará al inversor privado durante los 35 años. Creemos que la subasta podría ocurrir el próximo año. Y como digo, ¿por qué es tan importante este sistema de privatización del sistema de justicia, mejor dicho, el sistema penitenciario, las cárceles? Porque muchos de estos gastos son gastos que lo pagamos entre todos. Puede ser, por ejemplo, los delitos más graves como pederastia, como violación, como asesinato, como sicariato, etc. Todos esos
criminales se van a las cárceles y esas cárceles son de entidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de esas personas se mantienen vivas y tienen cárceles gracias a nuestros impuestos, y hay muchas personas que podrían decir yo no quiero mantener a esa clase de gente, y para eso está la opción privada con un sistema de incentivos. ¿A qué se refiere el sistema de incentivos? Pues que muchos de estos presos van a trabajar no solo para tener un salario y para que puedan pagar este sistema a través de algo privado, y sabemos que siempre lo privado va a ser mejor que lo público en todo sentido. Y el sistema de incentivo también les ayudan a reducir su condena a través de trabajar, porque he leído en muchos diarios y lo pueden ver por aquí, que el trabajo puede reducirles la condena, y esto es algo bastante, no hay mejor incentivo que acabar tu condena trabajando y generando mano de obra barata para las distintas empresas, y que estos presos puedan tener una oportunidad haciendo un bien a la sociedad, que me parece bastante perfecto. Y también se acaba un problema fundamental, el de mantenerlos con impuestos de otras personas, así que esta opción me parece algo increíble, y vamos a seguir leyendo las declaraciones. Si estos pilotos tienen éxito, muchos otros estados levantarán la mano y exigirán este tipo de modelo. Entonces, de hecho, comenzamos a tener una transformación en nuestro sistema de seguridad pública, dijo Seyer. El trabajo es una acción, pero el recluso tiene dos grandes incentivos para elegir el trabajo. Lo de los incentivos que estoy comentando. El primero es que reduce la penalización. Cada 3 días trabajados es un día menos de prisión. Cada 3 días trabajados es un día menos de prisión. Qué buen sistema y qué buena noticia para todo el mundo liberal que estaba esperando este tipo de sistemas y este tipo de propuestas que todavía tienen que ser debatidas en el Senado, en el Parlamento de Brasil, pero yo les auguro un buen futuro y ojalá este sistema llegue. Aunque se aclaró que para penas por delitos graves será distinto el esquema, por supuesto, y me parece totalmente claro. El segundo es que recibe una remuneración que puede ser inferior al salario mínimo. Con parte de ese dinero ayudará a mantener el sistema, pagando por su propio alojamiento y su comida, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, y me parece que este tipo de sistemas y este tipo de presidentes son los que necesitamos en América. Y hay mucha gente que se horroriza solamente de ver su cara. ¿Y por qué? Porque antes de que asumieran normalmente cualquier presidente de derecha, siempre, pero siempre hay una campaña de desprestigio y le dicen de todo, etc. Un ejemplo pueden ser los 3 principales mandatarios, por lo menos liberales en lo económico: Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson en Inglaterra, en Reino Unido. Siempre son atacados y siempre se le dicen de todo. Y como vemos, vamos a ver esta siguiente noticia para que ustedes puedan entender de lo que les estoy hablando. Casi la mitad de brasileños cree que Bolsonaro no tiene responsabilidades por muertes por esta pandemia. Recordemos que todos los medios hegemónicos, y aquí viene mi referencia, siempre pero siempre han culpado a Bolsonaro de todos los males y todas las muertes que hay en Brasil, siendo que el porcentaje de muertes por millón de habitantes es muchísimo más inferior que, por ejemplo, países como Perú o incluso Chile. ¿Por qué? Al presidente Bolsonaro le dicen genocida y a los presidentes los llevan de rosita, siendo Brasil un estado federal. ¿Qué significa esto? Que la gran responsabilidad de todos los estados en Brasil no es del presidente, es de los distintos gobernadores que hay en todos esos estados. Lo que puede hacer el presidente es decretar una cuarentena general, pero eso lo único que hubiera hecho a la economía de Brasil y a las personas, porque nosotros cuando hablamos de economía hablamos del ingreso de las personas, porque hay mucha gente que piensa economía y piensa ingreso de grandes empresas. La cosa no es así. Seguimos con la noticia. Un 47% de los brasileños considera que Bolsonaro no tiene ninguna responsabilidad por los más de 100.000 muertes a causa de esta pandemia en el vecino país. Además, un 37% calificó la gestión del Ejecutivo de óptima o buena ante la pandemia. Vemos que todos estos intentos no han funcionado para bajarle la popularidad, y me alegra bastante, ya que en materia económica está sacando a Brasil del hoyo en que se encontraba con los partidos de izquierda como Dilma Rousseff, Lula da Silva, etcétera, y tanto ladrón que hay por ahí. Por supuesto, Bolsonaro tiene sus casos de corrupción no comprobados que están en investigación, así que yo no puedo decir que es un corrupto porque no ha habido una sentencia, pero en cambio los demás presidentes sí ha habido sentencias.
Un 47% de los brasileños considera que Bolsonaro no tiene ninguna responsabilidad por los decesos registrados en el gigante sudamericano. Entre el 52% de los entrevistados que creen que el mandatario brasileño sí tiene alguna responsabilidad por las muertes, un 11% apuntó que el gobierno es el principal culpable, mientras que un 41% consideró que Bolsonaro es uno de los culpables, pero no el principal. Pero como digo, tenemos la noticia principal acá y que demuestra muchos puntos, y vamos a ver otra de las medidas que está promoviendo Bolsonaro y que nuestros países deben copiar urgentemente. Seguimos acá. Brasil reduce a cero los derechos de importación sobre gel de alcohol, máscaras y respiradores. Como digo, esta medida, ¿en qué país se hizo? En Brasil. ¿En Perú se hizo una medida similar? Absolutamente no. Dieron algunas prórrogas moratorias de impuestos, pero no bajaron impuestos a las pymes. Dieron prórrogas, algunas excepciones, pero no se hizo una bajada general de impuestos a la población. Al contrario, como hemos visto en la noticia de ayer, se ha optado por la deuda, se ha optado por no reducir impuestos y mantener el gasto público a niveles altísimos. Y yo seguía diciendo, esto se financia con impuestos o con deuda, y se financió con deuda. Lamentable, pero para acabar de verdad con los altos precios en alcohol en gel, máscaras, respiradores, se debió hacer lo que hizo Brasil, que era bajar los impuestos, porque todas las cosas son caras por los impuestos. Si hubiera libre mercado serían más baratas, perfecto, pero también es por los impuestos, no debemos olvidarnos de eso. Luego seguimos con Paulo Guedes. Paulo Guedes anuncia una desbandada en el Ministerio de Economía de Brasil por el retraso en las privatizaciones. Paulo Guedes es uno de los artífices, es el ministro de Economía de Brasil, que ha llevado el programa de privatizaciones y es una persona con visiones libertarias, con tendencias incluso anarcocapitalistas. Paulo Guedes ha anunciado que han habido dos grandes bajas en su equipo económico, ya que están demorando las privatizaciones. ¿Y por qué? Porque lo podemos ver acá. El ritmo de las reformas lo da la política, al igual que el voto. Si el presidente de la República quiere enviar alguna reforma, se manda. Si no, no se manda. Ha explicado el ministro de Economía, según ha publicado varios medios brasileños. Como hemos visto, hay muchas trabas burocráticas y sobre todo con esto de la pandemia se han estado demorando las privatizaciones que ha tenido que hacer Brasil. Y todo esto ha desmoralizado a dos grandes miembros del equipo económico y se han bajado. Esperemos que esto no tenga ninguna repercusión en el plan económico que va a tomar Brasil, porque es el correcto. Yo estoy convencidísimo de ello, porque los datos lo amparan, la libertad siempre funciona en cualquier país y es lo moralmente aceptable y lo moralmente correcto. Y para que nosotros entendamos, vamos a leer esta noticia de nuestro país, asociándolo con la noticia traída de Brasil. Cárceles peruanas. Estado invierte 9.924 soles anuales por cada reo. Las cárceles peruanas tienen una sobrepoblación de 124%, que implica gastos millonarios al Estado. Solo se invierte 4.5 soles diarios en alimentación por reo, según cifras del INPE. Como vemos, tenemos una pésima gestión de las cárceles en nuestro país. Tenemos una población carcelaria que sigue aumentando. Por ejemplo, acá leemos, hace 7 años teníamos una población de unos 45.000 reos. Hoy bordeamos los 90.000. Se estima que en esta última parte del gobierno de Fujimori la población penitenciaria crecería 3% anualmente. En el gobierno de Toledo 4%, García 8%, Humala 10%, explica Vázquez. Cada vez crece más esta población y como vemos es un problema bastante duro para las arcas del Estado. El Estado destina, como digo, 4.5 soles por alimentación para las 3 comidas diarias. Esto es bastante y gasta gastos millonarios, como digo. Hace gastos millonarios, perdón. ¿Y cuál es la solución? La solución es la privatización y quitar al Estado de esto. Quitar al Estado de todos los ámbitos económicos de la vida, para mí es el gran objetivo a cumplir. ¿Por qué el sector privado es más eficiente? Porque el sector público no tiene incentivos económicos a hacerlo bien. Es, por ejemplo, tenemos empresas corruptas o de una posible corrupción, mejor dicho, como Sedapal, que cada año lleva pérdidas millonarias al Estado peruano. ¿Y qué hace el Estado peruano? ¿La deja quebrar? Por supuesto que no. Cada vez le sigue dando más dinero y cada vez hay más gasto, más despilfarro y absolutamente más corrupción. Eso es lo que hace el Estado. Como no tiene incentivos económicos, o sea, no quiere lucrar, mejor dicho, y hay que desmitificar y hay que ¿cómo decirlo? Hay que dejar de hacer malo la palabra
lucrar. Como el Estado no busca lucrar, básicamente hace todo mal, porque no busca la rentabilidad, no busca ser rentable, y por eso suceden este tipo de cosas. La solución: privatizar las cárceles. Totalmente apoyo a esta decisión. Luego, Brasil. El superministro Paulo Guedes pierde parte de su equipo y tambalea, que le voy a dejar otro medio para que ustedes vean la noticia de las 2 desincorporaciones a lo que fue Paulo Guedes. Seguimos. Esto es lo que yo quería ver. Esto está actualizado hace más o menos 2 días, y estos son los países con más muertes por esta pandemia por cada 100.000 habitantes. Y vamos a ver qué países son los que realmente han tenido un genocidio enorme y por qué no se habla de ellos. ¿Por qué solamente se culpa al presidente Bolsonaro supuestamente un genocidio cuando vemos que... Vamos a ver dónde está Brasil. Lo buscamos. No, no está, ¿verdad? Acá está. Brasil, debajo incluso de Estados Unidos. ¿Vemos qué país está en el segundo puesto? Perú. Bélgica por encima. ¿Por qué no se habla de genocidio en Bélgica, en Perú, en España, en Suecia? Obviamente no se habla de esto porque los presidentes no tienen una visión liberal y los medios hegemónicos, por supuesto, no lo van a atacar por ese lado. Siempre va a haber excusas y tal, pero Perú en el segundo puesto con más muertes por cada 100.000 habitantes. Una catástrofe que creo que no se debe volver a repetir, y ya sabemos por dónde van los tiros. Seguimos. Bolsonaro, más popular que nunca pese a la epidemia o la pandemia, que ya cobra más de 105.000 muertos. Vemos acá el índice de aprobación del mandatario, y acá vemos la famosísima palabra que les hablé al principio. Ultraderechista subió desde junio 5 puntos porcentuales, de 32 a 37%, y el de rechazo cayó 10, de 44 a 34%, precisa la encuesta realizada por el Instituto Datafolha. Como vemos, ya sabemos por qué tintes van las noticias contra este tipo de presidentes, contra Trump, contra Boris Johnson, contra Bolsonaro, incluso contra la calle Pou, y entendemos por qué lado están los medios y hacia quién sirven. Luego seguimos con esta última noticia para finalizar. Casi la mitad de los brasileños exenta a Bolsonaro por las muertes de la pandemia, para que ustedes vean que la propaganda incluso, y por ejemplo acá hay una foto de Bolsonaro donde se está colocando la mascarilla y la ponen en primer plano como para hacer ver que este presidente no tiene ni idea de por qué estas cifras son así. Es una especie de juego psicológico que hacen siempre las noticias, los portales, para darnos a entender ciertas cosas. Son mensajes subliminales, y no es por ser conspiranoico, sino es simplemente psicología. Y para terminar, como digo, estas noticias me parecen importantes traerlas al canal porque son el camino que hay que seguir, el camino económico para seguir mejorando como país. Brasil va a salir de la crisis, sí. Y nosotros no sé si saldremos de la crisis tan rápido, pero las medidas que estamos tomando acá, empoderando al Estado y decir que la obra pública va a ser el motor de nuestra economía cuando nuestros vecinos están saliendo de la crisis gracias al sector privado, me parece un gran, pero gran error. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete. Muchísimas gracias por los 5.000 suscriptores. Recuerda, mañana, domingo a las 7 de la noche, vamos a tener un directo hablando de economía, política y de preguntas personales hacia mi persona. Y ahora sí, un saludo y hasta pronto.